Bien, buenas tardes, noches, como siempre, un verdadero placer. ¿Cómo le va, Sigal? Muy bien, ¿y usted? No, bien, bien, me hizo trabajar el sábado, Sigal, Y bueno, de no, vez en cuando trabaja algún no día. es usual esto. Bueno, pero ya que yo trabajé el sábado, usted ahora cuéntele a los amigos que nos permiten la entrada en su casa, en sus televisores, cómo viviste el desarrollo del Congreso del Frente Grande el día sábado. Bueno, voy a tener una visión sesgada, ¿no? Porque Una visión, no, uno es parte, pero uno a es ver, podría parte. haber sido un gran recontralcahuete del gobierno. Sí, Y yo lo que noté, no solo en vos, sí, lo vas a ver en Ibarra, sí. lo que noté fue que la gente, Bueno, porque como lo venimos diciendo, hay una expectativa por la cual se votó en el 2019 que no está siendo acompañada por los hechos. Y ya la pandemia no es más excusa. Hoy sigue habiendo funcionarios que no funcionan, algunos que funcionan bien, pero lento, otros que no están arriba. Entonces todo eso en la militancia política se expresa con opiniones. Y la verdad, el mayor tema que me parece aparece en el Congreso del Frente Grande es la demanda de que haya diálogo entre los estamentos del gobierno y la política. Como que hay cierto tono de burocratización o de eh, eh, tecnólogos que hacen buenos análisis, pero como decimos muchas veces, le falta yeca, le falta esquina, le falta tablón, le falta el ida y vuelta. Entonces, yo creo que los partidos políticos que integramos el Frente de Todos necesitamos instancias formales y los dirigentes y la militancia sindical también, y la social también. Me parece que esto no es solo un tema superestructural, que esto se manifestó en el Congreso, que tiene que haber instancias orgánicas del Frente de Todo, sino que cada ministerio, cada secretaría, cada ámbito tiene que tener las orejas un sí, poquito pero más aparte de las predispuestas orejas, a escuchar. claro, las orejas para escuchar y rebotar, ¿no? Lógico. Porque yo te puedo escuchar y después cierro la No, puerta pero y... ¿sabes qué? Nosotros, por ejemplo, en el Frente Grande tiene equipos técnicos, tiene 21 equipos de distintas temáticas. Bueno, nosotros tenemos opiniones de cosas, no solo te vamos a escuchar, te vamos a proponer y te queremos proponer de lo que consideramos que va a ayudar a mejorar o agilizar la gestión. Bueno, eso requiere tener funcionarios predispuestos. Está habiendo cambios, va a seguir habiendo cambios, me parece, a nivel nacional y provincial en los ámbitos de gobierno. En estas horas cambió, o está cambiando, le diría, no me atrevería a ser tan rotundo, pero cuando el programa sale ya va a estar concretado el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. No Vuelve estamos, Silioni. sí, señor, no estamos hablando de una cosa menor, es el 40% del sistema educativo de la Argentina. Me parece muy importante que eso se ponga en marcha, se ponga en movimiento. Este, lo que va apareciendo en los medios en estas últimas horas, hay cosas que estaban como planchaditas, ¿no? Y me parece que esto se expresó mucho en la vivencia del Congreso. Y no solo en Capital y Gran Buenos Aires, fue un Congreso nacional, con participación de muchísimas provincias, con gobiernos distintos en las provincias, algunos identificados más claramente, porque vos lo tenés más cerca, en la provincia, al funcionario, en el barrio, en el municipio. Algunas funcionan mejor y otras muy parecidas a lo que veníamos Y comentando. otras puntos suspensivos. Sí, por supuesto. Yo lo que noté fue, bueno, una gran participación y me parece que la gente tenía muchas ganas de expresarse. Yo subí, bueno, nos queda un minuto, yo subí a hacer las notas, pero realmente me pareció que la gente estaba muy, muy jugada para hablar, ¿no? Sí, también el hecho de encontrarse después de 2 años, porque convengamos que no habíamos tenido muchos encuentros presenciales, pequeños grupos, pero juntarte centenares de congresales ha sido potenciador.
Bien, nos vamos a la primer nota de Políticas de Estado, una de las mejores psiquiatras psicoanalistas de niños, adolescentes, la doctora Esther Romano, hablando del impacto de la pandemia en los chicos y especialmente del caso del asesinato de Lucio en La Pampa. Bien, es un verdadero placer tener en Políticas de Estado una de las más prestigiosas psiquiatras, psicoanalistas infantiles, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora Esther Romano, ¿cómo está? Buenas tardes, noche, bienvenidas a Políticas de Estado. Hola Ariel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo la trata la pandemia, doctora? Bueno, tratando de sobrellevarla lo mejor posible. Difícil para todos. Bien, habíamos hablado off de cámaras que teníamos dos temas casi puntuales para trabajar. Uno era la afectación de las familias por la pandemia y otro era, que realmente creo que ahí vos tenés un expertiser más que importante, el asesinato del chiquito Lucio en la provincia de La Pampa, que, digamos, corriéndome de mi lugar, de mi anterior profesión y poniéndome en un lugar profano, como la mayoría de los mortales, me pareció realmente un espanto. No sé por dónde querés empezar, Esther, si por la afectación de los niños y de las familias en la pandemia o por el asesinato del chiquito de La Pampa. Bueno, en realidad el tema de la pandemia en general, bueno, podríamos tenerlo como contexto que nos involucra a todos, incluido esa situación. De todos modos, lo que acontece en estos días, estamos todos consternados por ese crimen y preferiría arrancar por ese lado, después iríamos viendo otras posibilidades. No sé cómo encararlo. Esther, a ver, suena, vuelvo a ponerme en profano, suena como extraño que haya maltrato infantil materno que llegue hasta el extremo que llegó esto. No, no es extraño, existe. Existe. Lo que sucede es que hay un universal, que es la idea de que hay instintos maternos, que la maternidad es algo formidable, importante y algo muy idealizado, con lo cual, si bien en la historia de la humanidad se han reconocido situaciones terribles de filicidios en manos de madres, lo tenemos inclusive en la mitología, el célebre caso de Medea con Jasón, que como forma de castigarlo mató a sus hijos. Entonces, de alguna manera, lo que sucede es que se tiende a negar y a no considerar por lo horroroso que resulta considerarlo. Y además por esto que estoy señalando en términos de que hay una idealización generalizada en relación a la maternidad y asociado a la condición mujer, como si fuera casi un carácter obligatorio que todas las mujeres tuviéramos que, de alguna manera, expresar amor incondicional hacia nuestros hijos. Y eso no es así. Aún en condiciones de normalidad psíquica, existen elementos de ambivalencia, de frustración, de malestares de las mujeres, de las mamás en relación a sus hijos. Entonces, este extremo evidentemente es escabroso, pero eso no quita de que hay antecedentes. Este tipo de maltrato es diferente al tema de, por decirlo de alguna manera, el tipo de maltrato por cuestiones de género, o en la raíz es lo mismo. Mira, el punto es así. La cuestión de género implica una cantidad de elementos que hay que verlos específicamente en su singularidad y ver qué significan en cada caso. Pero de todas maneras, si pudiéramos hacer una abstracción, que yo creo que es una suerte de ejercicio, pero lo podríamos hacer,
Lo que pasó con este chiquito, que a su vez desde la prensa y desde los medios de comunicación y desde la población ha habido una suerte de sobre información en relación a la condición singular de este tipo de pareja y las características de género en ellas, no hubiera sido diferente en situaciones, por ejemplo, de una pareja heterosexual. Es decir, en mi caso, yo misma, en mi condición de psiquiatra forense en el Poder Judicial de San Isidro, he sido testigo de crímenes análogos a dados por una pareja de papá y mamá, inclusive matrimonial. Entonces, excede la circunstancia particular en este caso las condiciones del asesinato. Hay que verlo en su especificidad. Esther, a ver, yo particularmente pienso que no, pero es una opinión mía. La gente puede pensar que la pandemia puede haber influido en el desenlace trágico de este tema. Bueno, lo que pasa es que la pandemia influyó en todo, entonces no sé en qué vos planteás de que no. Es decir, lo que no podemos pensar es que no hay ningún efecto absoluto de la pandemia. Lo que no podemos atribuir a que, entre comillas, por culpa o por acción de la restricción sanitaria de la pandemia o por todo lo que tenga que ver con el coronavirus, haya tenido algún elemento causal. Lo tiene como lo tuvo en todo momento y en toda circunstancia, yo diría de manera general con todos nosotros. Ten en cuenta, Ariel, que en este momento los que somos, entre comillas, supuestamente normales, y que ahora se supone que estamos saliendo de la pandemia, no sabemos si va a volver otra nueva o qué nos va a pasar con el nuevo virus que apareció, pero sea como sea, todos estamos involucrados en el efecto de la pandemia. Entonces, ¿por qué negar qué factor y qué elemento influenciador pudo haberse dado en este caso? Sí, en todo caso, ya en personalidades patológicas, cuando hay situaciones patológicas y de elementos, llamémoslo en términos diagnósticos de perversidad, por no decir perversión, subyacentes, la línea de quebradura pasa y da lugar a factores desencadenantes en los cuales se producen estas cosas. Pensar que en este momento a nivel del mundo están dándose circunstancias de mucha violencia y de presencia de elementos muy, muy dañosos que son inusuales en cuanto a la cantidad y la difusión. Entonces las personalidades patológicas abundan y se muestran de manera mucho más brutal de lo que pudo haber sido si no hubiera habido pandemia. O sea, la pandemia, vos decís la pandemia como disparador de la patología preexistente. O en todo caso como un elemento que en términos de un colega, hay un colega que es un experto en esto, que es lo que habla de lo disruptivo. La pandemia como un efecto disruptivo a nivel psíquico, como un efecto desorganizante, en la cual cada uno responde a su manera. No sé si te queda claro. Sí, me queda claro, pero... En mi caso, por ejemplo, se da a partir de que, por ejemplo, tuve irritación en los párpados, cosa que yo no tenía, cierta sensación de picazón urticaria en la piel, y cuando estuve consultando a través de la dermatóloga, me enteré de la cantidad de casos aumentados estadísticamente dermatológicos. Cuando hablé con la oftalmóloga me dijo que habían aumentado los casos oftalmológicos y así sucesivamente. O los trastornos alimentarios, es decir, lo que se ha ido dando a nivel médico, por ejemplo, te tomo solamente un elemento, los colegas me van refiriendo un incremento de las patologías. Entonces cada uno responde con su propio
background, digamos, ¿no? O sea, la pandemia sería un disparador de lo que ya está en el sujeto desde el vamos. Totalmente, totalmente. Pero por eso se habla de lo disruptivo, es decir, dice la acción traumática de la pandemia. En realidad es traumático secundariamente. Primero es un factor disruptivo, después para cada uno responde a su manera, con mayor o menor grado, en algunos casos extremos, como efecto de trauma, y con todo lo que significa trauma, ¿no? Es decir, por ejemplo, se han desencadenado cuadros de fobias, personas que ya tenían preexistencia de elementos fobígenos, pero están incrementados, o las depresiones. Y en el caso eso te iba a decir, ¿depresiones más que fobias o en un mismo nivel? Casi yo diría en términos prácticamente análogos. Lo que pasa es que a veces es difícil diferenciar un elemento de otro. Yo en general en mis experiencias clínicas y forenses suelo preferir a veces la idea conjunta de lo ansioso depresivo, y en todo caso después en lo que tenga que ver con lo cuantitativo veo cuánto prevalece un elemento u otro. A veces es más fobia, a veces es más depresión, depende de nuevo del patrón personal de cada uno. Obviamente, según el diagnóstico, es según qué tipo de elemento terapéutico vas a encarar, ¿no es cierto? Claro, no, pero además a nivel medicamentos, hay medicamentos que atacan conjuntamente ambos elementos, ambos factores, ambos síntomas. En la Argentina hay especialistas, más allá de todo tu trabajo, que yo lo conozco y sé cómo trabajás, ¿hay especialistas en el tema de materno-infantil, de maltrato? Mira, haces una pregunta muy interesante. De Esther, de mí, yo experiencias, por suerte, no tuve. Y no sé si lo hubiera tolerado. Sí tuve algo cuando trabajé en el Ministerio de Acción Social, de rechazo a la maternidad, pero que no llegaba al extremo de ataque, sino en todo caso, de distanciamiento y de entrega, de no querer hacerse cargo, punto. Eso es otro nivel, ¿no? Ahora, en cuanto a lo propiamente dicho de lo que sería el filicidio, para poner un título, o las formas de maltrato, bueno, por de pronto se da en las parejas. Es decir, que el síndrome del niño golpeado o niña golpeada, que lo estudió Kempe, pero que acá lo hemos visto en el Hospital de Niños y en Casa Cuna, eso cuando yo arranqué con todas estas cuestiones, que fue al comienzo de la década del 80, no, fines del 70, todavía estábamos en el proceso, que yo estaba ligada a UNESCO y a UNICEF, ya se veían casos y eran de matrimonios. Del tema de que lo que se llamaba el síndrome del niño golpeado, que lo estudió Kempe, que es un psiquiatra americano, que tiene un perfil diagnóstico muy, muy típico. Y eso yo lo he visto y se dio en términos de matrimonios, de parejas. Ahora, yo no tuve acceso a otra cosa, pero en la especificidad femenina, yo sí conozco a alguien que inclusive daría, si vos tuvieras tiempo y deseos, habría cuestión de, yo te puedo dar la conexión. Hay una gran psiquiatra y psicoanalista argentina de Mendoza, que se llama Estela Weldon. Estela Weldon es argentina, es mendocina, pero no vive en nuestro país, vive en Londres. Y ella trabaja hace muchos años, trabaja no sé si ahora, pero he trabajado muchísimos años, he trabajado con ella a nivel de intercambio profesional, en Londres, en la clínica Portman, que es una clínica que a su vez está relacionada a nivel de investigación con la Tavistock Clinic, que es una institución basada en todo lo que tiene que ver con elementos investigativos, o centrada en elementos investigativos, en que allí, en términos de lo que sería, entre comillas, organizaciones penitenciarias de mujeres, ella se consustanció muchísimo
con todo lo que tiene que ver con la perversión femenina y la agresividad y las formas de criminalidad femenina, entre las cuales estaban las madres de los chiquitos. Algunas podrían inclusive tener criminalidad hacia chicos que no son los propios, pero la de la madre con su propio hijo está determinado, está estudiado, hay trabajos publicados, yo te los puedo presentar. Hay un libro que yo lamentablemente lo busqué en mi biblioteca y no lo encontré en estos días, debe estar por ahí, pero no lo encontré, que se llama Madre Virgen Puta, o algo por el estilo, que es de ella, en la que presenta casos, categóricamente casos, en las que aparece situaciones ligadas a la maternidad, y que son específicas de la maternidad y que tienen que ver con formas de maternidad patológica. O sea, durante el proceso previo al parto, por supuesto. Podría ser previo o puede ser a posteriori, o podría ser un embarazo totalmente negado, como una forma de silenciamiento o de una forma, llamémosla, esquizoide o de decisión de negación absoluta, y el enfrentamiento con el bebé provocar sensaciones de horror y deseos de aniquilamiento. Ahí es muy válido este concepto que introdujiste de disruptivo, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto hay de disruptivo en un embarazo no deseado, digamos? Totalmente, inclusive en este caso, o en algún caso, en relación al sexo del bebé, si es nena o es varón, cómo es vivido. En algunos casos lo viven como una suerte equivalente a un cáncer. Pero el tema es el odio, pero además lo que esta gente ha estudiado. De esto que estoy diciendo, aclaro que no es mi experiencia, ojo. Diferenciemos lo que es mi propia experiencia clínica, forense, mejor dicho, o diagnóstica, de lo que es repetir porque lo estudié. Si me permites, lo digo, pero... No, está claro. Aclaraste que era un concepto de este psiquiatra psicoanalista, ¿no? Esther, Claro, el tiempo es tirano, te doy las gracias por esta charla, te vamos a seguir teniendo en cuenta y usando, entre comillas, para hablar de otros temas como ser la capacidad de resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. ¿Puedo aclarar algo? ¿Me quedas 2 minutos más porque no quiero dejar de decirlo? 1. Bueno, 1 minuto rápido. Acá lo que me interesa de esta situación es el vínculo de estas dos mujeres. Si hubieran sido psicóticas, yo hubiera pensado en términos de folie à deux. No eran psicóticas, pero sí ver qué pasó en ese vínculo. Y sí yo podría decir de que habría elementos diagnósticos, en este caso la propia técnica de la cual soy autora, en la que dirimir de manera muy, muy, muy precisa, como si fuera un trabajo de orfebrería, no el diagnóstico de cada una, sino el diagnóstico del vínculo, puede ayudar a los magistrados en cuestiones de determinar la imputabilidad. Pero eso va por cuenta de que si algún magistrado me escucha por ahí, lo tenga en cuenta, no para que lo haga yo, sino que podría capacitar a psicólogos para que lo usen como elemento complemento. Es muy útil tener en cuenta eso a la hora de determinar la imputabilidad de cada una, diferenciada. El diagnóstico diferencial. Esther, muchísimas gracias por todo esto y bueno, quedamos al habla para volver a llamarte y que estés en Políticas de Estado hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Gracias. Bien, vamos a seguir con los mensajes y después vamos a hacer un análisis de todo lo que viene, que tiene que ver con el Congreso del Frente Grande del día sábado, que estuvimos con Eduardo grabándolo, Débora Barone de Ramos Mejía, excelente Rocco Carbone, conceptualmente muy claro. Carbone termina de precisar lo que siempre dije: venta ilegal de armas, prostitución y narcotráfico nunca se van a combatir porque pagan las campañas políticas, claro, a través de las mafias, dice el doctor Alberto Bassano de Morón, y Argelio Simón de Mar del Plata, programón lo manifestado por Zuleika
es maravilloso, muy interesante, sin dejar de mencionar que es muy bonita. Si vengo en enero a Buenos Aires, seguramente la voy a ir a ver al teatro. También hemos recibido un mensaje desde Canadá de Elito Morris Barrio, un exilado chileno, dice: muy bueno el programa, los 3 invitados muy buenos, Luis Jaki va a tener que prepararse para la embestida de la derecha concertacionista, Lagos, Bachelet y compañía, mal llamado centro izquierda, al fin de cuentas fueron los guardianes del modelo desde el poder político. Son camaleones peligrosos, es un tema para largo, muy bueno lo que hicieron, ojalá puedan. Un abrazo. Un abrazo, Lito, y bueno, espero que en algún momento nos podamos encontrar después de 30 años de no vernos. Un fuerte abrazo y seguimos con Políticas de Estado. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, segundo bloque de Políticas de Estado, se lo dejo a usted. Bueno, volvemos a lo que hemos dicho en la apertura. Algunas notas que hicimos en el Congreso del Frente Grande. ¿Qué hizo en realidad? Porque yo... usted rosqueaba. Yo rosqueaba. No, lo tenemos a Aníbal Ibarra, viejo conocido para quienes nos vean. Realmente creo que hicimos un pantallazo por distintas cuestiones nacionales y los condicionamientos de la negociación con el FMI. Me parece interesante. Y también tenemos una nota con el presidente del puerto de La Plata, con José María alias Pepe Lojo, una persona, un ingeniero que sabe mucho. Sí. Y me parece pero sabe de política también. Sabe de política, pero nos dio un enfoque creativo. Me parece también sobre la importancia del transporte fluvial y la conectividad de la Argentina y el mundo. Bien, vamos entonces a las notas que grabamos con Eduardo el día sábado en el Congreso del Frente Grande. Bueno, antes que nada, buenos días. Un placer encontrarte, como siempre, para esta charla de políticas de Estado. Congreso del Frente Grande, realidad nacional. Elegí en qué pantano te metes. No, Congreso del Frente Grande es, como cualquier congreso partidario, un hecho importante, porque sea cual fuera el partido, tiene que ver con un proceso de institucionalización, de autoridades, pero a la vez donde hay participación, donde hay debate político, donde hay estrategias definidas hacia adelante, y en este sentido el Frente Grande, que viene realizando todo un proceso de discusión, de militancia, de participación, tiene muy en claro que hay que sostener la unidad que se logró ya hace un tiempo a nivel nacional, que hay que también presionar, que hay que pulsear, porque también dentro de un gran espacio hay distintos sectores, están quienes quieren profundizar más las cosas, quienes quieren ir más lento, quienes son más valientes políticamente, quienes son más timoratos políticamente. Y en este sentido, bueno, nosotros claramente entendemos la necesidad de esa unidad, pero a la vez de profundización. Estamos en el medio de una disputa de poder fenomenal entre quienes quieren una Argentina para pocos, donde ellos manejen, donde los demás se sometan, donde estemos alineados sumisamente a los Estados Unidos, y estamos los que queremos otra Argentina, donde el Estado regule, intervenga, pueda generar condiciones para un crecimiento general, no un crecimiento solamente de unos pocos, o números. Qué bárbaros que son los números, pero le llegan a pocos, nunca llegan abajo a la mayoría de la sociedad. Entonces, bueno,
todo esto forma parte del debate político en el Frente Grande con la definición de estrategias y, bueno, participando en la conducción nacional, también en la conducción de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy representante de la Ciudad de Buenos Aires. Y así que, bueno, aquí estamos contentos y comprometidos. Recién lo escuchaba a mi compañero del programa hacer una encendida arenga con algo que a mí me parece que en muchos lados no pasa, que es la autocrítica, que es la posibilidad de tener mayor participación. ¿Se sienten comprendidos adentro del esquema de poder del gobierno? No, poco, muy poco. Y es una de las cosas que están en el centro del debate en el Frente Grande. Cómo pasamos de ser casi espectadores, opinadores, a integrarnos, a participar, a tener mayores responsabilidades también, porque es un partido nacional, histórico, con 200.000 afiliados. Sí, pero además con mucha impronta, en términos, no se puede construir una mayoría solamente con un sector por más fuerte que sea, o con un dirigente por más fuerte que sea. Es necesario sumar, incorporar, de eso se trata, en estas situaciones de coyuntura donde nadie tiene la mayoría propia. Ahora, si no hacemos una política de ampliación, vamos a, digamos, los enemigos políticos van a ir conquistando sectores que hoy están con nosotros. Bueno, eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hemos ganado en su momento 2 veces en la Ciudad de Buenos Aires y después perdimos y pareciera que no se puede ganar nunca más. Bueno, hemos cometido errores y de eso se trata también, hacer un proceso de autocrítica, no para flagelarse, porque acá no se trata de eso, sino para poder crecer y no cometer los mismos errores o definir nuevas estrategias. Pregunta del millón. ¿Cómo ves el acuerdo con el FP? Yo soy optimista en cuanto a los resultados. Ahora, esto tiene un contexto, esto fue escandaloso, el crédito fue el más grande en la historia del Fondo Monetario y fue dado por una decisión política de Trump para sostener a Macri. Ni con eso se sostuvo. Macri se sostuvo con apoyo regional, con apoyo de los Estados Unidos, con dinero del Fondo Monetario, y no le alcanzó. O sea, tan malo fue su gestión, que no le alcanzó ni con el poder mediático. Más Stornelli, Bonadío. No les alcanzó. Entonces, pero vamos al tema. Ese préstamo fue, decía, escandaloso, porque fue para sostener un gobierno. No fue para que un país pudiera mejorar una situación económica y sobre esa base poder despegar. Aunque salga o no salga, pero no fue esa intención, fue sostenerlo a Macri, fue casi diría la campaña electoral más cara de la historia del mundo, y que fue para Macri y además con fracaso, y menos mal que fue con fracaso. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Claro, cualquiera es guapo con el dinero ajeno, ¿no? Entonces Macri tomó eso, total, lo paga esto, lo paga la gente, yo no lo pago, porque eso él no lo haría con sus empresas. No lo haría porque con su empresa lo tiene que pagar él. Entonces, pero este dinero lo paga la gente, yo lo uso, esto es fenomenal. Usaba todo el dinero, que además lo usó para fugar dinero, y entonces ahora tenemos que venir a pagar. Nosotros, claro, uno como país honra sus deudas, cuestiona mucho la legitimidad, pero bueno, sobre esa base se planta para la negociación. Ahora el Fondo Monetario está en un proceso de análisis y de crítica y de autocrítica de cómo lo hizo. A ver, yo no voy a confiar en que ha cambiado el Fondo Monetario, que tiene otra visión. No, ya perdí la ingenuidad hace rato. Pero lo cierto es que fue tan escandaloso que algo tiene que decir, aunque sea autocrítica. Y sobre esa base es donde tiene que prevalecer la negociación nuestra, en donde bajar los intereses, ampliar los plazos y que permita a la Argentina despegar, crecer. Ahora hay una situación económica con números alentadores, sostener, hacer sólida esa base para poder crecer y poder pagar en términos que no signifique una nueva debacle argentina. Porque, claro, Macri dice, yo lo arreglaría en 5 minutos. Sí, claro, si decís a todo que sí, ¿cómo lo vas a arreglar en 5 minutos? Paga la gente, ¿no? Por eso, entonces confío en la negociación, pero el contexto ha sido un préstamo escandaloso. Te hago la última pregunta, porque sé que tenés que ir. A ver, el surgimiento de ciertos discursos payasescos
en la política argentina, pero que apuntan y que han ganado, sobre todo en algún lugar donde vos alguna vez, como bien dijiste, tuviste el gobierno de la ciudad, han ganado un nivel de votos, de adeptos y de realmente, cuando Eduardo me decía, guarda con lo que viene, y yo le decía, no puede ser, no puede ser. 17% de los votos, un personaje que me parece nefasto para la historia política argentina, que es Milei. ¿A dónde va esta pequeña introducción? ¿Vos crees que muchos de los votos de este personaje han sido votos que se perdió de ganar la izquierda o el progresismo en el discurso antipolítico, en el discurso de la bronca? Siempre ha habido sectores de la sociedad que han tenido posturas radicalizadas, antisistema, antipolítica. Siempre. A mí no me sorprende eso. En este momento lo capitaliza, o parte de eso lo capitaliza Milei. El voto de Milei es peligroso, por cierto, pero no todo tiene el mismo origen. O sea, hay un origen realmente reaccionario y fascista, y hay quienes ven un desencanto en la política, un rechazo a la política, un antisistema, y Milei con los gritos mentirosos, porque él no es antisistema, él forma parte del sistema de una derecha reaccionaria. Entonces van ahí como una protesta generalizada. Esto nos tiene que hacer pensar que nosotros no pudimos captar a sectores que los entusiasmen, que les generen esperanza, y que entonces viene uno que dice, era como él, que se vayan todos, más Rompan todo. Rompan todo. Bueno, y entonces Milei capitaliza eso. No es ni para subestimarlo ni sobreestimarlo. Es decir, siempre en la sociedad existieron esos sectores, él los ha capitalizado, puede crecer. Yo creo que va destinado a una alianza con el PRO, que el PRO lo necesita y él necesita del PRO, pero yo diría que nos tenemos que preocupar más por nosotros para que no estén en condiciones de captar a gente antisistema o desencantada, y que mucha de esa gente puede ver en nuestro espacio que hay una esperanza y que hay una perspectiva, y no que venga uno, un fascista, un reaccionario, que se presente como antisistema y lo seduzca desde ese lugar. Así que, bueno, hoy es una realidad, tenemos que convivir con esa realidad, pero creo que el crecimiento o no de esos sectores va a depender mucho de lo que hagamos nosotros. Un último mensaje para la gente que ve políticas de Estado en el fin de año, fiestas, lo que viene. Como mensaje, han sido años muy difíciles, imprevisibles, porque nadie podía prever que venía una pandemia sobre una situación catastrófica que nos había dejado el macrismo, con aciertos, errores, la verdad que un Estado comprometido en la salud de la gente, y ahora no hay que bajar los brazos porque estamos en esa tensión de que puede volver a crecer, lo vemos en otros lugares, donde hay que seguirse cuidando, pero hacia adelante tenemos un contexto que yo diría sí, de crecimiento económico, de rebote, si se quiere, después de haber caído mucho, un contexto donde si se da el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si se logra mantener esa tranquilidad cambiaria, o lo digo por la negativa, que no se produzca ninguna situación compleja, creo que son 2 años para crecer, para hacer mucha política, para aglutinar, para convocar y poder reafirmar y profundizar de acá en el 2023 un proceso que necesariamente tiene que tener un gobierno popular y no una nueva opción para el neoliberalismo. Gracias, lo mejor para vos en lo que viene o para nosotros, y ojalá se haga esto que estás diciendo. Bueno, muchas gracias y saludos. Seguimos con las notas en políticas de Estado. Bueno, el invitado tiene que ver con esto que estamos haciendo con Eduardo, esta aventura, como digo yo, de comunicación política, y nos está, digamos, sosteniendo muchísimo la misma aventura. Congreso de Frente Grande, Puertos del Plata, Realidad Nacional, acuerdo con el FMI, menos de Boca o River te puedo preguntar de cualquier cosa, y vos podés hablar de cualquier cosa.
Bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Está bien. Bueno, vos arrancá, yo te paro. Bueno, Dale. tengo un amigo que siempre arranca diciendo, seré breve. Bueno. No, bueno, primero por lo primero, sí, estamos acá y bueno, estoy un poco con los emblemas porque estamos en el Congreso Nacional del Frente Grande, es un partido en el que estamos militando y estamos poniendo toda nuestra energía para hacer una opción de transformación sólida para este país. Estamos en el frente de todos, tratando de ser protagonistas, tratando de llevando nuestras miradas, que bueno, son la tradición nacional, popular, latinoamericanista, feminista, igualitaria, solidaria, que bueno, se trae en el Frente Grande hace muchos años y que bueno, nosotros queremos ser ese frente, dentro del frente, ser ese eje fundamental. Así que bueno, por suerte hemos también en una demostración, creo, de una civilidad importante y de madurez política. Se han llevado adelante conversaciones durante varias semanas para llegar a este punto, y en este punto está fluyendo de una manera extraordinaria, donde todos los puntos han sido aprobados por unanimidad y donde ya tenemos una nueva conducción y donde los objetivos estratégicos que estamos planteando, la verdad es que no nos sorprenden a nadie. Estamos en una línea muy ¿Cómo clara. lo ves al frente en relación, la misma pregunta que le hice a Aníbal Ibarra, en relación a la realidad nacional? Bueno, Él fue bastante crítico, ¿no? la realidad nacional tiene varios reveles. Lo primero es que la realidad nacional, lo primero que se habla es que hay una grieta. Yo sí, hay una grieta. Básicamente hay una grieta. Lo que pasa es que esa grieta está mal ubicada, no está en el lugar correcto. Hay una grieta entre los que trabajan por la soberanía nacional, por el desarrollo de este país, por el crecimiento de este país, por el buen vivir de los argentinos, por el buen vivir y por una distribución justa, por un país soberano, una economía independiente. Hay una grieta entre esos y los que siguen otros libretos, que básicamente están escritos en otras latitudes y que básicamente significan que este país tiene que ser funcional a los intereses globales de otras circunstancias, en donde hay algunos pocos que se ven beneficiados de eso, porque reciben pingues, ganancias y porque se asocian con estos poderes globales, y otros que quedan afuera del sistema. Entonces, en la medida que nosotros favorezcamos las economías extractivistas y de derivación de riquezas, trabajo, energía y conocimiento y ciencia de nuestro país para que fluyan hacia los centros del poder, entonces está todo bien. Bueno, nosotros no estamos con eso. Está muy bien que negociemos, que aportemos nuestro trabajo, nuestro conocimiento y nuestras riquezas al mundo, pero como contrapartida tenemos que obtener lo que corresponde para poder tener un desarrollo equilibrado de nuestra población. Los derechos básicos, digamos, que incluyen desde obviamente la alimentación, la salud, el hábitat, o sea, un buen vivir en el que todos estemos incluidos. Estás en un cargo que tiene que ver con el nombre del programa, ¿sí? Con políticas de Estado, un cargo que se me hace realmente importante. ¿Cómo ves la realidad del puerto hoy y cómo la ves en función a lo que viene el 2023? El 2022-2023, ¿no? Bien. Para un puerto el 2023 es mañana, o pasado mañana. Los puertos y la realidad de la actividad logística intermodal, llamémosle, no solo los puertos, se planifican y se ejecutan pensando en plazos mucho más largos que eso. Y además, uno viene mirando la cuestión panorámicamente y sistémicamente con una intencionalidad política. Entonces a uno le resulta más o menos sencillo mirar que no se trata del puerto La Plata o el puerto del Senada o el puerto de Erizo. Se trata de un puerto integrado a un sistema logístico que es la solución logística que nuestro país está dando para las necesidades del pueblo. Bueno, esa solución se da la circunstancia que en este momento crucial
se vencen todas las concesiones de lo que se armó en los años 90. Estamos en un momento en donde estamos planificando nuestro puerto, nuestras vías navegables, nuestros sistemas ferroviarios, nuestros sistemas energéticos para los próximos 30 años, no para el 2023. Entonces, esa situación, tal cual, vos lo decís, estamos pensando en 30 años, estamos hablando de una política de Estado. Si no podemos organizarnos como argentinos para pensarnos a 30 años, no vamos a poder encuadrarnos en lo que se llama política de Estado. Ese es mi modo de verlo. Desde el Puerto de La Plata nos toca, para el diseño, mirando el sistema logístico en forma integral, nos toca un lugar muy protagónico. Muy protagónico porque por la ubicación geográfica, o sea, no es una novedad, pasa en todo el mundo, ha pasado históricamente en todo el mundo. Una ciudad, un puerto, cuando se hace importante, cuando se hace una actividad comercial significativa, genera alrededor ciudad, genera ciudades, hace un desarrollo urbano creciente. Ese desarrollo urbano creciente termina comiéndose al puerto, si no se hace adecuadamente planificado. Bueno, eso pasó en Londres, pasó en Shanghái y ahora está pasando en Buenos Aires. Entonces, no se trata de hablar de un puerto frente a otro puerto, se trata de una mirada panorámica y ver cómo nos organizamos para tener un diseño de vía navegable que sea acorde a las necesidades. Eso implica, básicamente, tenemos que pensar que la salida nuestra es el canal de la Magdalena y no el canal Punta Indio. Los argentinos y argentinas tenemos que sacar las riquezas que nosotros generamos y las riquezas que nosotros consumimos, que necesitamos exportar o que necesitamos importar, nosotros no tenemos por qué sacarlas por Uruguay, nosotros tenemos que poder hacerlo o por Montevideo, o atendiendo a los negocios de algunas personas que son las mismas, a lo mejor que están sentadas en una oficina en Montevideo, en una oficina en el puerto de Buenos Aires o en una oficina en el puerto de Rosario. Entonces, los intereses, otra vez volviendo a la misma circunstancia de la dieta que dijimos antes, es diseñemos nuestro sistema para el futuro, una política de Estado basada en el beneficio y el buen vivir de las argentinas y los argentinos. Para terminar, ¿cuál sería el mensaje de Pepe Lojo para los laburantes del puerto en esta fecha que este año va a ser muy especial, habida cuenta de todo lo vivido? El mensaje para los trabajadores de todos los puertos, y en particular del Puerto de La Plata, y para los trabajadores de toda la actividad logística, para mí es muy esperanzador. Yo creo que la actividad logística está vinculada con la actividad económica. Si hay una actividad económica que crece, entonces necesariamente la actividad va a requerir de una actividad logística que la mueva, digamos. Y bueno, en los puertos tenemos particularmente un puerto, en el caso del Puerto de La Plata, un puerto que está muy bien trabajado y que funciona muy eficientemente para lo que es el despacho de combustibles, para el despacho de coque, la recepción de areneras, y lo tenemos muy subutilizado en lo que es el despacho de cargas en contenedores y recepción de cargas en contenedores. Tenemos unas instalaciones que son las más modernas de América Latina, y que solamente falta que con todo este futuro que se viene de crecimiento, porque no hay otra alternativa, yo me imagino que entraremos en un círculo virtuoso de crecimiento muy próximamente en este país, que será un trabajo nuestro lograr que ese crecimiento redunde en la mejor vida de todos, como dije antes. Pero yo creo que el crecimiento es inevitable. Y en ese crecimiento la actividad logística y portuaria va a ser fundamental. Yo creo que vamos a tener trabajo y más trabajo multiplicador, porque cada vez que entra un barco, entra una pyme y atraca en un puerto, y esa pyme activa 10 o 20 pymes, porque ese barco hay que cargarlo, hay que descargarlo, hay que traer la carga de donde hay que traerla por tren, hay que traerla por camión, hay que alimentarla, hay que subirle alimentos, agua, combustible, repuesto, reparación, gomería, restaurante. O sea, un barco, un día en un puerto es todo eso. Si nosotros tenemos 2 o 3 barcos por día en el puerto, imagínense lo que sería para la región de La Plata, Berizo y Ensenada, como foco de desarrollo productivo, con un desafío. No nos durmamos, que hay que planificar el hábitat alrededor del puerto para que no nos pase lo que les pasa a los grandes puertos, por lo menos que no nos pase en forma tan rápida. Entonces planifiquemos ese hábitat. Lo charlamos con Mario Seco, lo charlamos con Fabián Galear, de los dos intendentes maravillosos que nos rodean.
Nos está faltando tener un diálogo en el mismo sentido con la ciudad de La Plata. Para poder tenerlo, charlamos con la provincia hemos estado reunidos con el administrador de Vialidad la semana pasada, lo hemos charlado también con Nación. Digamos, hay muchas cosas que hay que trabajar para tener planificado cómo va a ser esto con un desarrollo futuro que va a ser de muchísima actividad para la región y muchísimo desarrollo. Bueno, gracias por la charla, lo mejor para vos en lo que viene el 2022 y para los laburantes del puerto que te acompañan en esta odisea de darle nueva vida a un lugar tan importante como el puerto de La Plata. Bueno, muchas gracias y sí, bueno, vamos a arrancar un año, esperemos, con muchas posibilidades. Seguiremos usando barbijo, seguiremos manteniéndonos con distancia porque esto no se acabó, pero bueno, creo que estamos armando equipo en el puerto de La Plata y estamos armando equipo con los otros puertos de la provincia de Buenos Aires para que, bueno, tengamos un futuro muy, muy promisorio para todos. Gracias. Bien, Se va. hablaron los muchachos, ¿eh? Y bueno. No, mamadera, al ojo le deja el micrófono y te mató, ¿eh? Y bueno, pero... Le dije 7 minutos, ¡brum! No, pero está con todas las pilas. Sí, Está con todas sí, las pilas, me parece que está bueno. Bueno, me parece que le hace bien a la Argentina tener a alguien con proyecto y con ganas. Un ¿no? cuadro, me gustó mucho. Y de Aníbal, bueno, ya sabemos. Sí. Lamento profundamente los traidores tipo Tellerman. Bueno, pero viste que los muertos que vos matáis... Gozan de buena salud. Bien, gracias. Gracias por escuchar lo que hicimos, gracias por estar, gracias por permitirnos entrar en su casa. Nos vamos. ¿Y nos vemos? Y nos vemos en el 7 en Somos y en el 517 Flow para todo el país. Y la semana que viene seguimos con las notas del Congreso del Frente Grande. Y le vamos a dar al YouTube también, ¿eh? Ah, ¿también le vamos a dar? Le vamos a dar. Chau, pásela muy bien, muy buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene en Política de Estado.